Frank, you're on the other side. Morning, everyone. Buenos días a todos. Buenos días. Acabamos de ver The Railway Man, la película, y vamos a efectuar la rueda de prensa. La rueda de prensa correspondiente a la película de sección oficial The Railway Man, Un largo viaje. Y tenemos para ello a su director Jonathan Teplitsky, al guionista Frank Cottrell-Boyce, productor Bill Curbishley y la viuda del personaje en la que está basada la historia, Patricia Lomax. Y lo que están deseando es sus preguntas, que por ejemplo aquí en la primera fila ya hay un micrófono, por favor. Y voy tomando notas para turno, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es si cree realmente que existe el perdón o si solo existe culpa, vergüenza, rencor y venganza. Y la segunda, me imagino que lo habrá explicado ya bastantes veces y si no soy yo quien lo pregunta, igual lo pregunta alguien más, es sobre las referencias, porque yo he visto muchísimo David Lean en la película. Gracias. I'll start if that's okay. In answer to the first part of your question, Para responder a la primera parte de tu pregunta, creo que todas esas cosas existen. Yo creo que una de las cosas que me ha interesado mucho en rodar esta película, en la historia de Eric y Patty, es una historia que revela y que contemplaba lo peor y lo mejor de la naturaleza humana y define lo que es la humanidad, en cierto modo. Y yo creo que cerca de la primera, en la parte más alta de esa lista, y lo que nos convierte a seres humanos y que nos separa de los animales es la capacidad de tener la emoción de la venganza y el odio, y buscar la capacidad de poder amar y buscar el perdón en aquellas personas que nos pueden llegar a atormentar en un momento, hasta el punto en el que Eric fue atormentado y torturado. Y para mí, mirándolo como una historia enorme o una idea enorme, la idea del perdón, especialmente en este mundo moderno, es, yo creo, una cosa interesante e importante de explorar, porque yo creo que sí es una de esas emociones o elementos que definen a la humanidad. Y la segunda parte, alguien más quería decir algo acerca de eso. Iba a decir que lo que estaba diciendo Jonathan acerca de la virtud del perdón, cuando pedí la opción sobre el libro, la cosa más importante para mí era que, que la tortura no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Y posiblemente algunas personas pueden justificarlo para salvar la vida de otras personas, pero es una de las cosas que eran muy importantes en la historia de Eric. Digamos, la virtud sublime o divina del perdón es una prueba para cualquier persona. Y a través de toda la película uno siente que Eric nunca puede escapar de lo que le ha ocurrido, pero lo logra hacer de una manera muy sublime. Así que, para mí, la fuerza del amor demuestra ser mucho más fuerte que la fuerza del odio. Y yo creo que esa es la lección que se aprende a través de todo el recorrido de la película. Quiero decir que no es una postura filosófica. Le conocimos a Eric, y esa es la respuesta a tu pregunta. Es que dice Eric Lomax, nuestro amigo, y el marido de Patty. David Lynch. Sorry, just Bien. what was the question? What was the David Lean influence? Sí, la influencia de David Lean. Veamos, bueno, no específicamente. Digamos que, aunque conozco muchos de sus películas, las de David Lean, yo creo que cuando nos embarcamos a la hora de rodar esta película, pensaba una especie de
de, bueno, digamos, una película muy lineana, ¿no? Que cubría una escala y un periodo muy largo. Y era un largo viaje, gran viaje. Me gusta mucho la traducción del título en español, que hace referencia de que es un viaje tanto interior como exterior. Muchas de las películas de David Lean quizás eran viajes, digamos, casi épicos, y yo creo que esta es una, en particular, el viaje épico del descubrimiento interior de un hombre, pero supongo que sí, pero no específicamente hablando. Yo creo que en espíritu quizás sí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Creo que es muy bueno que puedes llegar a reconocer algo que ha acontecido de antemano, porque le ofrece a las personas o al público una manera de un enfoque para centrarse, y luego pueden ver que es posible pasar a través de las profundidades de esta depravación y seguir adelante en el futuro. Y la esencia de la película realmente es para mostrar que es posible, sea lo que sea que atravesemos en nuestra vida, que es posible seguir adelante si estás dispuesto a soltarte, por así decirlo, de tu pasado. Y otra cosa también es que demuestra lo que sucede cuando alguien regresa de una guerra, sea la Segunda Guerra Mundial o Afganistán o cualquiera de las guerras modernas. El estrés de la batalla no se trata a los veteranos de guerra. Y yo creo que es algo, en mi país y también en otros países, probablemente están dejando de lado y decepcionando a sus veteranos. Evidentemente, si pierdes una pierna, se muestra, pero si han visto cosas horribles que afectan a sus mentes a posteriori, pues se quedan solos. Y normalmente el trabajo que se hace es de caridad. Dos cuestiones, una para el familiar del personaje. Él va a vengarse por las atrocidades que sufrió y luego no cumple con esa venganza, porque yo creo que llega al perdón, es mi opinión, usted me corregirá, porque realmente lo que quería matar eran los fantasmas y creía que allí los iba a matar, y no era al final una venganza, sino matar los fantasmas, una palabra. Y al director creo que queda un poco diluido una crítica que debería ser feroz, en ese caso, en aquel gobierno británico, que prácticamente dejó de lado, vendió a esos militares por una cuestión estratégica. Me gustaría saber si es que quiso llegar hasta ese punto o no se atrevió a más. En suma, ¿qué ocurrió? For the second part of the question, it wasn't just a Segunda parte de la pregunta, no era una cuestión de, bueno, la rendición era algo complicada, pero en 1945 los aliados ya habían ganado la guerra. Nadie quería escuchar historias acerca de rendición ni de derrota. Ni siquiera los soldados querían contar sus historias. Lo mantuvieron en silencio. No era puramente una cuestión política, sino que era personal y psicológica. No querían hablar acerca de estas cosas en un país que estaba borracho debido a la victoria que habían logrado, casi, por así decirlo. No es una historia solamente de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, es una historia acerca de la tortura. Es decir, que es un tema bastante vivo. Cuando yo empecé a trabajar en esta película hace muchos años, hace 15 años, es un largo viaje para mí, ¿de acuerdo? Así que me pareció un mundo perdido, el mundo donde la gente se torturaba, pero ahora es como hacemos los negocios, torturamos a la gente en Occidente, es parte de nuestra política torturar a las personas, así que sigue siendo un tema muy vivo. No es una cuestión que tiene que ver con la política de la Segunda Guerra Mundial, sino tiene que ver o trata con cómo hacemos los negocios hoy en día. Sí, cuando el presidente Bush hablaba del
husband wrote an article for the London Times newspaper. Mi marido, escribió un artículo sobre para el periódico London Times, es decir, la tortura con agua cuando utiliza la manguera es tan relevante ahora como en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenemos que conocer estas cosas, porque las palabras no te dan ni siquiera una imagen, pero cuando ves algo te ayuda a darte cuenta. Pero aunque debería decir que muchas de las cosas horrendas que sufrió mi marido no se han expresado en la película, porque se me dijo que nadie vendría a ver la película si aparecieran esas escenas. ¿De acuerdo? Creo que la primera parte de la pregunta era una pregunta muy importante, porque es cierto que Eric va allí a matar a sus fantasmas, pero se da cuenta que no puede matar toda la población japonesa. Es una cosa que de repente le aparece de pronto. Se da cuenta que después de matar a uno, tiene que matar a otro y luego tiene que matar a otro. Por tanto, aunque yo creo que yo no personalmente podría perdonar, él sí perdona, pero nunca puede olvidarse de lo que ha acontecido. Así que yo creo que ese es el mensaje clave que atraviesa toda la película, que no puedes ir a matar a todos tus fantasmas en este mundo, sean lo que sean. Tienes que enfrentarte a tus fantasmas y seguir adelante. Y otra cosa, creo que los fantasmas a menudo que son emocionales y psicológicos, no son fisiológicos, no son reales, por así decirlo. Y en un momento dado parece que se da cuenta que Eric lo ha entendido, y corrígeme si no acierto, pero de una manera no literal, digamos, ha entendido lo que acaba de decir Bill. Es decir, que matando a todo el mundo, aunque pudiera matar a todos los japoneses que él quería matar, esto no le iba a traer una paz interna. Y yo creo que en un momento dado se da cuenta de ello, y yo creo que ha sido un proceso. Yo no creo que el perdón es una cosa, es que te levantas por la mañana y decides que lo quieres hacer, sino que lo tienes que atravesar, y muchas cosas contribuyen a ese perdón. Y en cierto modo llega a entender a través de todo ese proceso, es decir, que la cuestión de eliminar los fantasmas no era matar a personas reales. Y lo que también se da cuenta Eric es que los gobiernos crean la guerra y todos somos víctimas. Él se da cuenta que Nagase es tanto víctima de la guerra como lo fue él. Y cuando se da cuenta de esto, se encuentra la capacidad para poder darle perdón. También mi marido se sintió muy fervientemente que el odio no hacía nada bien a ninguna persona. No dañaba o hería a la persona que odiabas, y solamente te hería a ti mismo. Las últimas palabras que cita Colin Firth: a veces llega un momento donde el odio tiene que parar. Pues Eric sí me lo dijo a mí cuando estábamos en uno de los cementerios en Tailandia, y yo me preguntaba a ver si no éramos leales a todos estos jóvenes. Y mi marido se dio la vuelta y me dijo: a veces el odio, llega un momento donde el odio, Patty, tiene que acabar. Nire galdera Mi pregunta es para el director. Sé que que está dentro del Ford Readers Project, y la pregunta es: creo que en esas instituciones, el colaborar con esas instituciones ayuda precisamente pues para curar las heridas y para seguir adelante. Bai, uste dut,
el curar, digamos, como ya he dicho, la idea del perdón y de curar y curarse debido a esto, no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Yo creo que es un proceso. Yo creo que a menudo el trabajo que haces con otras personas, en cierto modo, el volver a descubrir tu propia humanidad y volver a descubrir la normalidad, por así decirlo, de tu vida o de ti mismo, para ser una persona que puede ser abierto, que puede comunicar, que puede sentir amor y tener acceso a esas emociones que convierten nuestra vida diaria o cotidiana en una cosa normal. Es un proceso hacia la curación o la sanación, digamos. Yo creo que es imposible de hacerlo tú solo. Como ya ha dicho a Patty, muchas veces la gente regresa de haber visto cosas horribles y de sufrir cosas horribles en propia persona. Una vez Eric nos describió, no importa cuán duro es lo físico que te ocurra, esto se cura con mucha rapidez y realmente no tienes mucho que demostrar por los daños recibidos, pero muchos de los daños son interiores o internos, y eso es un viaje muy largo para buscar esa sanación o curación y buscar una manera de seguir adelante y, en cierto sentido, redescubrir la normalidad de la vida y seguir con tu vida para que puedas tener acceso a emociones normales y a interacciones normales con las personas. Espero que haya respondido a su pregunta. Le estaba preguntando acerca del proyecto de perdón en la que está implicado y quisiera saber si ella piensa en este tipo de proyecto es bueno para curar, digamos, lo que son las heridas de la guerra. Sí, yo sí diría que sí, es muy bueno. No sucede de inmediato, se tarda tiempo, pero es un progreso hacia adelante. Eric ha trabajado con Helen Bamber, que es la directora del Instituto Médico para las Víctimas de la Tortura. Era solamente Eric la persona de la Segunda Guerra Mundial, no solamente era la única persona de la Segunda Guerra Mundial. También la gente de Irak ha sido tratada por este instituto. Sea donde sea que se encuentre la tortura en el mundo, trata con las personas que se torturan ahora, refugiados que vienen a Gran Bretaña que se han sido torturados en Irak. Y Eric fue la única persona de la Segunda Guerra Mundial que trabajó con esta señora y consiguió mucho ayudándole a Helen, porque ella le ayudó a él, pero viceversa también. Es algo mutuo. Cuando es un toma y daca, cuando tú ofreces, recibes también. Por desgracia, las guerras en el mundo siguen siendo noticia. Un largo viaje podría ser calificada de película pacifista. Sería un granito de arena. Sería su aportación. Y a Patricia le quería preguntar qué sintió al ver esas primeras escenas a Nicole Kidman encarnándola y ese encuentro en el tren, si realmente fue así, fue un flechazo, ¿no?, el que tuvo con su marido. I'll just answer the grain of sand thing. Sí, el grano de arena. Voy a responder a esa pregunta. Espero que sea un grano de arena, sí. Una contribución, en cierto modo, de algún... No quiero ser exagerado, pero el primer papel que tiene la película es que sea, fidedigna en cuanto al tema que quiere abordar y que puede atraer al público. Si es un grano de arena como contribución a la idea de la paz, a la idea de la humanidad, pues estaría yo muy contento, evidentemente. Pero responde tú ahora. En cuanto a amor a primera vista, no lo llamaría un amor apasionado, fue más bien un conocimiento interior que esta persona iba a ser alguien alguien muy importante en mi vida. Era un reconocimiento, por así decirlo. El amor surgió a posteriori y la pasión también. ¿Puedo responder a lo que acerca de Nicole? Pues recuerdo cuando le vi a Nicole primera vez. Yo vestía mucho mejor que Nicole. Estaba muy enfadada. Creo que Nicole ha hecho un trabajo fantástico y agradezco muchísimo. Es un honor para mí. No es tan glamurosa como tú, Patty. Oh, venga, déjate de tonterías. No tiene 76 años y eso ayuda mucho.
pero hay un grano de arena específica acerca de la tortura, es que dejar de lado el tema moral de morales y psicológico. La información que recibes de la tortura es inútil, es un compromiso. ¿Por qué? Porque la víctima siempre te va a contar lo que tú quieres escuchar, nunca te va a dar una noticia nueva. Y quizás esto es la cosa específica que cuenta la historia, porque Eric, esa radio no hacía lo que le decían los japoneses que tenía que hacer o que hacía. Señora Lomax, es un placer tenerla aquí. Antes que nada, decir eso. Tenía preguntas para el resto del equipo, pero la verdad es que solamente le quiero preguntar a usted 3 cuestiones. Una, si se identifica usted con el papel que realiza Nicole Kidman. La segunda es si usted continúa teniendo contacto con la familia de Nagase. Y la tercera, bueno, si alguno de los compañeros de guerra de su marido pues también ha emprendido ese mismo viaje o similar, si alguno pues ha querido también enfrentarse a sus fantasmas. Muchísimas gracias de nuevo por tenerla aquí. Para responder la otra pregunta, primero, no puedo responder por otras personas, me temo, porque sé que de una manera muy sencilla, nuestro médico, digamos local, le dijo a mi marido, después de estos eventos, después de los hechos, que había tenido pacientes que no habían sido veteranos de lo que sucedió allí, que le estaban pidiendo ayuda psicológica a este médico. Así que espero que eso les haya ayudado. Nuestro médico les dio permiso porque Eric sabía que, bueno, le tenía mucho respeto porque sabía que había sufrido mucho en la guerra por parte de la comunidad de veteranos. Pero el médico dijo que él pensaba que los hombres se les dio permiso ahora a poder hablar acerca de sí mismos mucho más y lo que les había sucedido y se supone que probablemente que algunos de ellos han podido perdonar y no olvidar. La segunda pregunta, sí, me temo que no. Las dos han fallecido, la señora y señor Nagase, es decir, fallecieron antes porque mi marido falleció el mes de octubre del año pasado y sus familias hablan totalmente japonés. Quizás un día, si tenemos la oportunidad de conocerles, pues evidentemente me encantaría hacerlo. Y Nicole, interpretándome a mí, me ha sorprendido considerando que la película es una película dramática acerca de lo que sucede, cuán certero han sido Frank y Jonathan a la hora de mantener lo que es la esencia del argumento de la historia. Hay mucha verdad allí y me ha encantado de que Nicole me interpretara. Me gustaría también decir que cuando tuve la primera opción para conseguir los derechos del libro, me di de cuenta, después de conocerle a Patty y a Eric Lomax, que Patty era muy modesta acerca de su parte en toda la situación y no lo hizo importante, pero nos pareció aparente a Frank y a Jonathan cuando escribió el guión que ella participó muchísimo, una gran parte tuvo en la rehabilitación y la recuperación de Eric, pero ella no le daba importancia. Fue instrumental y fue muy importante y lo intentamos transmitir en la película. Una cosa que realmente nos ocurrió fue que, en primer lugar, era un viaje emocional y era imposible contarlo sin la implicación de Patty. String Hop Australia. Una pregunta. La última película, Burning Man, fue acerca de un hombre tormentado. También tratas de un hombre tormentado. Tú eres un hombre tormentado. Y mi otra pregunta es, para Bill, ¿cuál ha sido el presupuesto de la película? Y fue fácil conseguir la financiación una vez que Nicole y Colleen
Nicole y Colin estaban a bordo. En Toronto has dicho que iba a ser un presupuesto de $15 millones. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha sido eso? ¿Puedo empezar yo? Sí, empieza primero. En el principio, inicialmente, en el primer guión era más bien una guerra épica, una película épica, bélica. Es decir, si hubiéramos conseguido por el primer guión el dinero, la película no hubiera sido la misma. Había otros actores y actrices en mente para los papeles y nos centrábamos en una película épica, bélica, o bélica épica, mejor dicho. Entonces, cuando se redujo el presupuesto, fue muy claro que teníamos que cortar muchas de las escenas de guerra tan grandes y centrarnos más en la historia humana. Y eso es lo que ha logrado hacer Frank, centrarnos en la historia que yo creo realmente iba a tratar la película. Y solamente con esta demora de varios años, que cuando acabamos el guión, el productor Andy Patterson había hecho una película con Colin Firth con anterioridad, que era la chica con la perla, la chica de la perla. Y entonces él dijo, tengo que hacer esta película también, quiero participar en ella. Así que dijo Colin, así que redujimos el presupuesto hasta la mitad de lo que fue inicialmente. Era del orden de 15 a 16 millones de dólares, pero en principio era casi 40 millones, por tanto, pero hubiera sido una película diferente en el primer borrador del guión. Yo como productor no hubiera estado tan contento como lo soy ahora con esa primera idea de la película. Estoy encantado con el resultado ahora de la película y creo que cuando leí el libro por primera vez yo pensé, este libro tiene que estar tiene que ver a un público más grande, porque la primera era un grito en la oscuridad. Si nadie compraba el libro, nadie aprendería la historia. Yo creo que era esencial intentar rodar esta película. Me encontré con Patty y Eric sin saber que iba a hacerlo. Le prometí que íbamos a hacer la película y finalmente lo hemos logrado. Y por eso estamos aquí. Es fantástico. Después de pensar un poco, no creo que sea un hombre atormentado, pero lo que sí diría es que creo que lo que es maravilloso acerca del cine como medio es que se pueden explorar de una manera y en circunstancias extremas el paisaje emocional de los personajes. Y eso es lo que hicimos con Burning Man y es lo que hicimos con otra película. Pero la reacción de los dos personajes, para mí, son reacciones naturales y humanas debido a las circunstancias que han atravesado y a las que tenían que responder. Por tanto, dentro de todo esto existen grandes oportunidades dramáticas y exploración cinematográfica. A menudo cuando tratas con una historia real, conseguir la confianza de los personajes reales implicados puede ser un problema o un gran esfuerzo. Y mi curiosidad es que el proceso ha sido largo para conseguir a que Eric y su mujer Patty a colaborar contigo, o estaban algo sospechosos al principio, pero ¿qué tal piensas? ¿Cómo has conseguido su confianza y cuán importantes han sido ellos a la hora de y sus contribuciones personales? La señora Lomax puede responder a esto también, a la hora de conseguir la película que queríais hacer y ponerla en la pantalla. Después de leer el libro, inmediatamente me puse en contacto con la editorial y nos hicimos una reunión para bajar al norte de North Berwick para encontrarme con Patty y Eric. La verdad es que no sé, solamente Patty puede responder qué impresión tuvo de mí el primer día, pero estaba muy apasionado al querer rodar esta película y tener una opción a los derechos del libro. Y espero que ellos creían en la pasión que yo demostraba y esperaban que la película se lograra hacer. Y me marché de allí, de esa reunión, que no sé si me iban a dar el derecho, porque había otras personas buscando los derechos del libro también en ese momento. Pero cuando me llamaron y me dijeron, sí, queremos hacerlo contigo, fue un día fantástico para mí, el día que escuché esa noticia. ¿Quieres decir algo tú? No. Se tardó mucho hacer esta película. Bueno, digamos, desde el primer borrador del guión hasta hoy son 15 años.
Así que inicialmente compramos los derechos de un libro, pero encontramos que nos hemos convertido en los amigos y parte de la vida de Eric y Patty. Y esa película ha surgido de una relación. ¿Estás de acuerdo, Patty, conmigo? Y hacemos esta película desde lo más profundo de nuestro corazón. No tiene nada que ver con conseguir confianza o conseguir los derechos de un libro. Es una verdadera amistad que ha surgido y ha sido una gran tristeza que Eric falleció antes de poder ver la película. Pero en el último año nos hemos dado cuenta que la única persona en todo el planeta que no tiene que ver esta película era el Eric Lomax, porque su gran victoria fue la de que él podía olvidarse de todas estas cosas, que todas esas cosas ya no están en su cabeza. Y para nosotros, el día más grande, no me importaba lo que sucedía, fue el día que vino al plató. Patty aparecía a menudo y su hijo también muchos días. Pero Eric estaba muy débil cuando al final rodamos la película, y para nosotros Bill había prometido a Eric que íbamos a hacer esta película y demostró ser una cosa muy difícil. Durante 15 años yo pensé que era una persona muy mala porque no habíamos logrado hacer. El día que llegó Eric al plató fue fantástico. Fue una cosa muy divertida porque Bill y Andy, los productores, programaron un día de rodaje en Berwick, en el pueblo de Eric, específicamente para que pudiera venir al plató. Y lo hicimos justo al fondo de la calle, a 100 metros de su casa, básicamente. Y esa mañana estaba demasiado débil para ni siquiera, pasear esos 10 metros. Así que cuando fuimos a comer, Nicole y Colin. Colin ya había conocido a Eric muchas veces, pero no lo había conocido todavía a Nicole. Los dos fueron a visitarle a la hora de comer, tomaron una taza de té y al final de esto Eric se encontraba mucho mejor y quería venir al plató, pero en aquel entonces la unidad ya se había desplazado a una colina encima y había mucho viento y era muy difícil llegar allí. Y era muy difícil, así que todos los técnicos lo tuvieron que llevar en su silla subiendo la colina. Era como una cosa de Herzog, es decir, de Fitzcarraldo. Es decir, lo hemos logrado llevar y salió era muy sencillo. Colin mirando solamente a la distancia, pero había un plano con una vía y cuando los héroes te comportan exactamente como tú quieres que se comportan. Yo estaba con Eric al lado y tienes que saber algo. Me dice, me gustaría saber es decir, esas vías que has puesto ahí para la cámara, ¿qué ancho tienen? Eso es lo que me interesa. Y fue un día fantástico, fue un gran día. Y hay varias cosas que fueron memorables para mí, porque yo llegué a la película solo hace 3 años. Yo soy como un bebé comparado con los demás. Pero una de las primeras cosas que hicimos fue ir a conocerle a Eric y a Patty. Y rápidamente me di cuenta de cuán cercana la relación que se había establecido entre Andy y Bill y Frank y Eric y Patty. Por tanto, fue un gran atajo para mí para poder conseguir el acceso de la confianza que habían conseguido todas estas personas. Y les encontré a los dos tan accesibles y tan abiertos a cualquier pregunta que les hice o cualquier debate o cualquier... Y en cierto modo creó una especie de vínculo y confianza que había durado ya durante 12 años. Y tener acceso a esto fue una cosa maravillosa. Y ese día, me acuerdo también, fue el momento más agradable del rodaje. Fue que estábamos en la colina, estábamos haciendo estas tomas con la cara de Colin, y de hecho fueron tomas de Colin que no sabíamos si iban a formar parte de la película o no. Y lo único que hice fue que Colin pensara un poco de Eric y lo que había atravesado en su vida de una manera muy esotérica, por así decirlo. Y recuerdo que Patty se me acercó del monitor y hizo así con el pulgar y dijo: ha captado a Eric perfectamente. Y eso es lo que yo buscaba también, es decir, conseguir momentos emocionales que yo sabía que Colin podía interpretar dentro de sí mismo, en su interior, que podrían captar a este hombre que estaba a punto de pedirle perdón a alguien.
fue una cosa maravillosa. Durante esos 15 años hemos perdido fe en nosotros mismos, pero Eric y Patty nunca perdieron la fe en nosotros. ¿No es cierto, Alan? Y es debido a ti y a Eric, sí. Puedo hacer dos puntos, puedo destacar. Una de ellas es que en nuestro pueblo es Berwick-upon-Tweed, digamos el pueblo más al norte de Inglaterra. Y es un lugar muy hermoso, que lo sepáis. ¿Y cuál fue la otra cosa que quería decir? De lo que has dicho tú. Lo siento, me he perdido. Ya he acabado. The last question, please. Última pregunta. Una pregunta para Patricia, es decir, yo sé que Eric estaba muy enfermo, pero ¿cómo se sentía cuando se encontró con Colin, por ejemplo? ¿Qué pensó a que Colin interpretara su papel? Bueno, pues Eric, para empezar, debido a que había estado tan enfermo durante ya varios años, tenía una condición que está relacionada con la distrofía muscular, es decir, digamos, esas enfermedades neurológicas, que se llama mastenia gravis, es una cosa muy lenta, una enfermedad lenta. No íbamos a menudo al cine, así que no estábamos al tanto de quiénes eran las estrellas actuales en el mundo del cine. No fue hasta que Eric vio una imagen de Colin y su mujer en la primera página de su periódico favorito, el Daily Telegraph, en Londres, que me dio la vuelta y dijo, uy, hemos conseguido a alguien famoso en nuestra película. Así que esta fue la primera cosa. No era que le preocupaba que fuera una estrella. La primera vez que le conoció a Colin evidentemente era mucho más joven, la misma edad que los hijastros de Eric, fue una cuestión de... Fue difícil para Eric conocer a gente nueva en aquel entonces, en ese momento en su vida. Pero para resumir, se convirtieron en buenos amigos, se respetaban el uno al otro. Yo creo que fue bastante singular y único de lo que vi yo. Así que estaba muy contento. Yo sé lo que significaba para Colin el crear esa amistad con Eric. No puramente como actor, sino como una persona que podía admirar como ser humano. Y como ya ha dicho Frank, de muchas maneras la experiencia de rodar y hacer la película ha sido muy profunda para todos nosotros. Y tener la clase de contacto y relación con Eric y Patty, tal y como se ha descrito, ha sido una experiencia realmente increíble. Gracias. Sure.